Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez tengo el placer de estar con Claudia Rojas. ¿Cómo estás, Claudia? Muchísimas gracias por haberme invitado a estar en esta sección. La verdad es que me siento pues muy honrada de que me hayas tomado en cuenta para esta logística que inventaste durante la cuarentena, que ha sido pues un compartir interés, refrescarnos, para encontrarnos, para ir chequeando cómo vamos viviendo esos procesos creativos y espirituales de esta etapa tan loca que nos tocó vivir, pero que además yo me siento como muy afortunada de haber podido estar en este momento histórico del mundo, la verdad. Porque siento que a pesar de que, pues, evidentemente ha sido muy doloroso y difícil para muchas personas, también nos ha traído un espacio de reflexión que siento que era importante, que veníamos arrastrando con una rutina automatizada que no nos permitía un poco detenernos, y pareciera que el mismo universo fue el que nos invitó a no seguir en esos rumbos y poder encontrarnos un poco más con nuestra humanidad que tanta falta nos hace. Uh-huh. Sí, bueno, yo opino lo mismo que tú. Como en todo en la vida, bueno, hay las cosas, digamos, positivas y negativas de lo mismo, pero yo creo que es más lo positivo que lo negativo en cuanto a mi persona. He Sí. tenido oportunidad de tener el tiempo para cosas que normalmente no tengo tiempo. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, encontrarme más conmigo mismo y saber lo que significa la presencia de los demás y redefinir muchas cosas. Yo creo que ha sido provechoso en ese sentido. Pero completamente, completamente. Para mí ha sido un despertar creativo muy importante, porque además pareciera que la vida te pone como a no tener la alternativa ni de escapar ni de elegir, sino o te pones o te pones. Y, y la verdad sí muy sanador en ese sentido, porque el que no seas tú mismo el que te tengas que obligar a hacer las cosas, sino que también tiene que ver con una circunstancia que va mucho más grande que tú, que, o sea, es mucho más grande que tú, pues también te invita a participar, a pensar en soluciones, a implantarte desde el lugar donde tú sueles servir, porque al final el artista es un servidor, es una persona que se dispone a interpretar la vida de nosotros mismos y de cierta forma involucrar al público en un lugar de reflexión y no solamente de entretenimiento. Pero también fue una postura interesante que no solamente estemos desde el lugar físico, desde el lugar en donde hacemos un espectáculo y somos en la acción, sino también pasar a un lugar un poco más interno, en donde somos también ahora parte de la logística creativa, es decir, hablo de dramaturgia, hablo de dirección, hablo de lectura, hablo de investigación. Han sido espacios de profunda investigación. Bueno, yo te quiero decir que, bueno, te conocí porque me encanta la canción Viajera del Río. Y Ok. entonces, bueno, me la aprendí de memoria y tal, y traté de cantarla y tal. Entonces busqué y saliste tú cantando Viajera del Río ¿En serio? con unos zapatos pink o brillantes, así buenísimo. Entonces, bueno, Obvio. me recordaste esa situación que cuando uno consigue así como un techo que puede tener eco, que puede tener acústica, que uno quiere Uh-huh. saber cómo es y te vi en esa situación. Yo me he visto muchas veces en esa situación de que digo, este es un techo precioso, aquí Uh-huh. debe sonar bonito y entonces uno trata, bueno, así te vi ahí y bueno, todavía tienes los zapatos. Sí, sí, los tengo. Son de mis favoritos. Son de la suerte, Sí, solo para ocasiones especiales. no, buenísimo. Mira, bueno, entonces luego, pues uno, así como todo en la vida, pues uno busca un poquito más, un poquito más. Uh-huh. Conocí a una tía tuya, conocí a tu hermano, leí sobre ti, ¿En sí, bueno, dónde? a Jorge, Ah, Jorge Daniel, a mi primo. a tu primo. Oh, ¿Y capo. cómo se llama tu hermano? Juan Andrés. A Juan Andrés, ok. Bueno, bueno, ha sido así como que
un poquito más, y me doy cuenta que eres una persona que está trabajando también como actriz ahora más que como cantante, me da la impresión. Y bueno, quizás te estás pasando también por eso de saber exactamente qué es lo que más te conviene en cuanto a la parte artística o si te conviene todo. Eres una persona que a lo mejor puede ser una multidisciplinaria y trabajar en obras, en musicals, en cantar en un teatro, escribir, tocar el piano, etcétera. O sea, tienes todas esas cualidades y pienso que tienes mucha potencia también en la forma de expresión que he visto en fotos. Eh, Wow. ¿Cómo estás haciendo con todo ese potencial? Bueno, qué lindo que lo veas así. Muchísimas gracias. Además, hablas de una palabra interesante, porque la verdad es que nunca me lo había planteado de esa forma. Sobre la conveniencia, no fue la conveniencia la palabra que usaste. Eh, entiendo. Lo más adecuado, pues Sí, lo que más. sí, entiendo. Yo creo que vivo en un país completamente atípico, completamente extraño, que te permite de cierta forma volverte maleable y práctico a la hora de trabajar. Es decir, así como hay muchas oportunidades, también pueden ser oportunidades con unas condiciones muy peculiares a nivel de presupuesto, a nivel de equipo. Entonces, eso te pone en una postura como artista de tener que adaptarte con facilidad y con verosimilitud en tiempos prácticos y eficaces, ¿no? Y ese acercamiento constante que se vuelve como una especie de rutina o de ejercicio en relación al trabajo, también te proporciona una maleabilidad a la hora de interpretar y te permite pasearte por diferentes ámbitos, incluso en un solo proyecto. Y pienso que esa esplendor, esa generosidad, me lo ha brindado mi país, por el cual siento un profundo agradecimiento. Pienso que somos muy afortunados los que estamos aquí y seguimos haciendo cosas, porque a pesar de las circunstancias también primero hay un público sediento y con ilusión de siempre estar viendo algo nuevo. Y por otro lado, también hay tantas cosas que no se han hecho y que se pueden hacer, que más bien son oportunidades, espacios no vacíos, sino más bien espacios que esperan ser llenados, que creo que es una perspectiva diferente y mucho más nutritiva para uno como artista. Bueno, creo que ese viaje también te permite desarrollar las diferentes disciplinas que las tablas en sí te dan, y el teatro en ese sentido es muy generoso, es un espacio en donde puedes pasearte por todos los lugares, incluso pasearte por las grandes equivocaciones, porque también eso es parte del ejercicio, e ir en ese proceso encontrando aciertos o tal vez lugares o señales que te permiten conocerte mejor y descubrir nuevos lugares de creación, ¿no? Creo que un poco ese es como mi proceso, entonces, bueno, eso me ha permitido estar en musicales, eh, actuar en obras dramáticas exactamente, hablando sobre el drama o de comedia, eh, y también En el cine, ¿no? exacto, también en el cine, sí, exacto. Y bueno, por ejemplo, en el cine pasa un fenómeno interesante y es que un cineasta para hacer una película puede durar en un proceso hasta de 10 años para realizar una sola película en Venezuela. Entonces el cine en Venezuela, su realización tiene ya un tono milagroso, religioso, en donde envuelve una especie de espiritualidad a todas las personas que se involucran porque es tan difícil, es tan complejo, que además tiene la oportunidad, aquí pasa un fenómeno fantástico y es que las producciones tienen el tiempo y el espacio de pulirse inevitablemente. Es decir, si tú tienes un proyecto que estás desarrollando durante 10, 5 años,
con rigor, con disciplina, es un proyecto en el que no vas a soltar hasta que lo logres. Y porque es inevitable que pase por ese rango de tiempo, pienso que te da también la oportunidad y la bendición de que puedas pulirlo en un nivel que tal vez Hollywood o una industria que esté mucho más desarrollada no te da el espacio porque tienes el presupuesto y tienes que cumplir con unas fechas, ¿no? Entonces un poco también ese registro uno como actor lo vive y bueno, Sabes te da esa... que yo creo que Caracas, bueno, Venezuela tiene una característica también, que es que la gente que está en ese tipo de actividades, en esos nichos, es menos plástica, es como más Ok, intelectual, más seria, porque hay otros sitios que son las mecas de, tú sabes, de todo esto, de las producciones grandes, y entonces ahí entra mucho el valor del dinero, el marketing, lo que se sí, vende, sí, y bueno, se vuelven sí, las personas objetos. Entonces ahí hay cabida no solamente a gente intelectual que tome digamos, el séptimo arte como algo, como algo intelectual, como una obra de arte, entran también otros factores que quizás en ese nicho claro. caraqueño se filtran y quedan solamente los que son. Creo que eso al final se nota en los resultados. Sí, eso que dices es cierto y tiene que ver no solamente porque pase por filtros intelectuales o artísticos, sino también el que hace teatro en Venezuela es una especie de resiliencia, o sea, es un acto de valentía constante, es una decisión diaria, es prácticamente como un matrimonio. Yo Sí, pienso que debe ser algo así, como esa decisión de amar todos los días, un poco eso es lo que vive uno, es una decisión muy, muy pasional, muy emotiva, porque bueno, realmente sustentar tu vida a través del teatro es muy complejo. No es imposible, pero es muy complejo en esta ciudad. Y, y bueno, requiere sin duda un compromiso y una fuerza de voluntad y una pasión tan exorbitante que lo mantenga vivo y lo mantenga también verosímil para el público, que al final es lo más importante. Uh -huh. sí, bueno, en mi época estoy hablando cuando vivía, yo salí de Venezuela en el 83, es decir, que hace mucho tiempo. El teatro rajatabla Okay. era algo así súper, digamos, de avanzada y todo Uh lo que -huh. sucedía alrededor de esto era así de, digamos, de mucho talento y mucho riesgo social en ese momento también, pero claro, no estábamos en la otra Venezuela, ¿no? Eso sigue No, siendo sin duda. válido, pienso yo, ¿no? Claro, sí, no, sí, en el 83 fue que se fundó el Teresa Carreño. Más bien nosotros fuimos Sí, una ciudad con un auge teatral específicamente muy interesante. Hace poco conversaba con el maestro Héctor Manrique y él me comentaba que el GA80 hasta a Egipto fue por montajes del maestro Genet, porque tanto Genet como Carlos Jiménez eran directores sumamente interesantes para el universo creativo teatral de Latinoamérica e incluso ya de Europa y de otros continentes. Y también es interesante verlo en perspectiva, porque fue un lugar en donde más bien había una apertura muy grande para creadores. Recuerdo que Genet venía del exilio político que estaba viviendo Argentina y la decisión que tomó fue llegar a Venezuela porque este era un país próspero en donde lo que él planificaba hacer en tiempos prácticos y específicos iba a poder ser posible e incluso así fue. Nosotros tenemos un récord de cantidad de premios teatrales que ese registro lo lleva a rajatabla, eh, que es récord en Latinoamérica. Y bueno, es difícil y es duro cuando a veces también tienes estos reconocimientos que al final no son nada, pero lo son todos y lo vemos a nivel de esfuerzo, a nivel de humanidad, ¿no? Porque no es lo sólido, no es lo físico, no, eso no importa, importa es el esfuerzo que hubo detrás, eh, el ingenio, la creatividad que se llegó a perfeccionar de tal forma que se logra sobreponer por la creatividad de otras personas y de otros países que también tienen sus viajes y están pasando por sus procesos, ¿no? Entonces, bueno, un poco también
uno como creador aquí le sirve de inspiración ese background que tenemos y es realmente apasionante aprender cada vez más porque también es una motivación, es una inspiración, es un lugar en donde uno quiere volver a reincidir y poder vivirlo joven, no como Claro. cuando tenga 30 y tenga mi propio grupo de teatro, sino pues me encantaría viajar joven llevando el nombre de mi país, sería un honor. Y Sí, también un poco bueno. como poder agradecer todo lo que este país, desde su escasa situación, sigue abundantemente generoso y dando, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo que, bueno, había gente que tenía esos shows de televisión en Venezuela, que existían las novelas de radio, que luego existieron todas estas series, novelas en la televisión venezolana y todo eso. A ti te está tocando, digamos, una cuestión más sincera en este instante, quizás porque eso como que está congelado, no se está produciendo como se producía antes. Entonces, quizás te estás librando de entrar en el peligro de ser una diva de una de esas novelas y de tener que plastificarte. Quizás estás teniendo esa oportunidad ahorita de, porque hay gente ahorita que está frustrada en Miami, quizás porque tuvieron ese tipo de vida anterior en esas producciones que eran ya para venderse y todas estas cosas. Y luego entonces ahora se tienen que acostumbrar a la nueva forma de hacer televisión, que es más bien en internet, digamos, que son producciones, lo que antes parecía que era low budget, ahora eso es muy común. Entonces, quizás a ti que eres joven estás empezando con un buen pie con eso. Lo que puede pasar ahora es que eso mejore, que haya, quizás se invierta más en eso, pero digamos no tienes esos comienzos que tengas un contrato a lo mejor para una televisora de esta que te haga hacer unas cosas que a lo mejor son cursi, no sé. Sí, claro, que no te identifiques con ese lenguaje, ¿no? Sí, Um, yo creo que también eso, lo que dices tú, el ser joven también dimensiona las oportunidades y las decisiones. Es decir, cuando tú vas creciendo, ya vas eligiendo las cosas que quieres decir porque ya vas creando una identidad y un criterio personal más agudo, entonces hay cosas que te permites y hay cosas que no tienen que ver con permitirte o no, sino que no te interesan realmente, no te interesa decirle a la sociedad cierta reflexión o cierta idea, ¿no? No te sientes identificado, no resuenas ahí y ya, y decides no hacerlo. Que pues es la diferencia de cuando eres joven, que lo quieres hacer todo y quieres comerte todo y quieres conocerlo todo. Y pues ese proceso además es natural. Eh, y uno aprende en el camino. Por otro lado, yo siento que el ego no es negativo. Eso me lo enseñó además mi maestro Yuma, eh, mi maestro de actuación, a quien le debo muchísimas cosas porque es un hombre con una sabiduría fantástica y agradezco mucho pues haber aprendido de él. Y él decía que el ego no es malo y yo a eso adhiero, que me parece que el ego es útil cuando es una herramienta para cuidar la humildad. sí. Creo que juegan de la mano, en realidad. El ego te protege del sistema, te protege de las malas vibras, te protege de la envidia, que es inevitable cuando tú estás trabajando con tu potencial humano, que esas cosas aparezcan porque es energía pura. Y en este mundo hay de todo. Y además uno está como muy vulnerable, estás trabajando con tu lugar más vulnerable y expandiéndolo al máximo para que pueda ser realmente significativo afuera, ¿no? Que no se quede en un lugar cómodo o mediocre. Eh, pero bueno, por otro lado, siento que a la vez mantenerte con esos parámetros claros puede ser una especie de ego o de protección que siempre mantenga, o sea, yo creo que el ego se engaña con egocentrismo cuando tú sientes que eres lo mejor, porque si tú piensas que tú eres lo mejor, ¿cómo tú sigues mejorando si ya eres lo mejor? Ahí es cuando yo pienso que te juega en contra, ¿no? Entonces siempre verlo como una herramienta. No sé si lo que tú me planteas también puede ser una posibilidad, ¿no? El hecho de que uno no esté como rodeado de la industria televisiva de los años 80 en su máximo esplendor, no sé qué, sin duda te modifica a ti como ser humano,
Es inevitable que eso sea así porque esos sistemas son tan poderosos que, bueno, tú puedes decidir a veces a escasos niveles qué lugar de ti se modifica y qué no. Tienes Bueno, a lo una... mejor para hacer una carrera, digamos, lucrativa, quizás vale la pena, pero digamos que si tú empiezas como estás ahorita, o sea, si tienes esta oportunidad que tienes ahorita, pues, en que tú te puedes involucrar en todo lo que es el proceso, desde hasta, como tú dices, involucrarte en la búsqueda de los guiones, en el análisis de los guiones, en la temática, en la tecnología, en la location, en todo eso, porque hay que ser un poquito más todero ahorita que antes, pienso yo. Entonces, eso es una parte positiva, pienso yo, y luego tú puedes desprenderte si quieres de eso, pero no pasar por eso sería una pena. Sí, sí, exacto. La globalización trajo algo fantástico y es que nos une. Y lo que antes podría ser una investigación que te podía tardar meses, ahora simplemente con un clic tú puedes conseguir miles de alternativas sobre una investigación diminuta, pequeña, y además estás en contacto con otras personas que están haciendo la misma investigación. O sea, esa facilidad que ha brindado el Internet a mí me parece maravillosa, ¿no? Y además todo lo que tenga que ver con la creación de un personaje, inevitablemente es investigación. Más allá de que la hagas a través de tus propios recursos, incluso, que me parece un lugar cómodo, eh, igual es un proceso de investigación. Requiere un tiempo, requiere un procesamiento, requiere una digestión, una interpretación personal de lo que vas a hacer. Eh, y todo eso, pues, es el trabajo. O sea, a mí me parece curioso cuando la gente piensa que actuar es que si te dicen que estés triste, pongas cara triste, y si te dicen que estés feliz, Sí, pongas cara feliz. Porque, sí, bueno, bueno, estimar por completo el trabajo tan interesante que es poder entrar en los pies y en la cabeza de una gente que no eres tú. Incluso la trampa de un actor puede ser pensar que solamente que va a estar consigo mismo. Pienso que es un error, porque si vas a entrar en el universo de alguien, pues mientras visones a lo que piensas y a lo que eres tú, pues más interesante puede ser el viaje. claro, bueno, yo pienso que quizás una de las cosas más importantes es el trabajo de mesa, ¿no? En el cual tú planteas toda la vida de esa persona que tú estás personificando digamos, en 5 minutos, era lo que es esa persona antes, qué es lo que le pasa después, qué es lo que no está escrito, pues ese análisis, diría yo, psicológico, sociológico, es muy interesante. Claro, y que más allá de que estés al servicio de un personaje, para mí el actor tiene que ser una persona que esté en constante investigación, porque no solamente es el momento en que un personaje llega a ti. Por ejemplo, ahorita estoy estudiando una catalana, entonces no solamente requiere como el tiempo y el universo de leer sobre Cataluña, ver cómo hablan, escuchar, imitar el idioma, no solamente es este espacio presente, sino también tiene que ver con la receptividad de enciclopedia mental que yo pueda tener. Ahí es donde está, siento yo, el recurso mayor, en cómo tú vas viviendo la vida con receptividad, cómo te interesa la humanidad siempre un poco más que el resto. Sí, Porque bueno, al fin, te quería decir solamente con respecto al ego. Yo pienso que el ego sano siempre es bueno. Por ejemplo, ese tipo de actividades que tú haces es una actividad que tiene mucho que ver con abstracción. Tienes que sí, darle, tú misma tienes que darle la importancia, y a veces esa importancia requiere que tú que creas tanto en eso, que para que las otras personas lo sientan también, para que lo respeten, para que le den el lugar. Y entonces tú creas una personalidad fuerte que a la hora, lo noto cuando hablas, eres una personalidad hablando, pues tienes tu carácter, se nota que tienes un carácter decidido, este tipo de cosas. Y eso no tiene nada que ver con divismo, pues eres una persona que está
digamos, ubicada en el tiempo y en el espacio y que sabe que es importante la tarea que está haciendo y la que va a hacer, porque te estás preparando para muchos otros teatros, para muchas otras obras, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, o sea, creer en uno mismo. Sin duda, y creer en el personaje. Yo creo que lo peor que uno puede hacer como actor es subestimar o subestimar o enjuiciar a tu personaje, ¿no? Caerle a juicios, no, bueno, es que este tipo es malo, este tipo es una malandra, este tipo no sirve, este tipo no piensa. Es lo peor que tú puedes hacer, porque ahí ya le estás truncando las oportunidades de entender por qué realmente esta persona actúa así y por qué hay millones de personas en el mundo que actúan como ese personaje y por eso un dramaturgo se tomó el tiempo de redactar a alguien así, ¿no? Claro. Y es un poco, o sea, yo pienso que una de las cosas fantásticas que tiene esta profesión, que me parece una de las profesiones más difíciles y más bellas del planeta, y yo me siento muy afortunada de hacerla, es que todas las enseñanzas que uno encuentra en el proceso de investigación y de encuentro con humanizar a otros, es inevitable que se traspole a la vida misma. O sea, son lecciones que incluso si ojeas un libro de psicología, no van a ser ajenas, no van a estar tan disonantes, van a estar muy cercanas. Sí, Y es lindo como poder encontrar esos procesos desde un lugar intuitivo y natural. bueno, pienso yo, lo he escuchado muchas veces, que te da la posibilidad de serlo y, y ya, o sea, hiciste esa vida, ese mini espacio de vida y volver a tu vida, claro, siempre te llevarás las huellas de lo que hiciste, pues. En algunos casos con más consecuencias que en otros, pero digamos, tuviste la oportunidad de ser eso, pues, y lo degustaste quizás en lo más profundo y luego te sales, ¿no? O sea, te da como con la posibilidad de tener miles de vidas, pues, o muchas vidas, muchas posibilidades, ¿no? Completamente, sí. Es Mira, muy dime. interesante. No, es Mira, así. mira, Claudia, bueno, entonces ya estamos llegando al final de la entrevista. Yo siempre le digo a la gente que deje un mensaje que sea así, tú sabes, que inspire a los que escuchen en la entrevista y que les quede así como les retumbe en el cerebro por unas horas, semanas, que les deje una impresión. Entonces, bueno, te paso la palabra para que dejes ese súper mensaje. Qué barbaridad. Bueno, no sé si tiene ese potencial lo que voy a decir, pero al menos para mí es útil. Así que hablo desde la utilidad. Pienso que todo lo que venimos a hacer a este mundo está dentro de nosotros. Todas esas respuestas del universo, Dios, las deposita dentro del cuerpo. Entonces, mientras más despiertos y más atentos estemos escuchándonos, pues más claras van a ser las pistas para poder lograrlo. Y yo pienso que uno tiene que escucharse, no dejar de nunca creer en lo que está dentro de uno. Pienso que el corazón es la brújula y el cerebro es el mapa. Entonces ahí uno juega con esas dos estrategias y vas planteándote para dónde ir, ¿no? Eso creo. Muy bello, muy bello. Es decir, que hay que dejar que los dos trabajen y vayan dejando su huella en nuestra vida, pues, que todo salga. Mira, bueno, muy agradecido y espero que tengas un súper 2021, que todo salga bien, que mucha salud. Y bueno, algún día nos vemos a lo mejor. Claro que Y, sí, Jorge. Mira, ¿sabes qué? y Y voy a agregar esto. Y lo que sea que quieran hacer, estudienlo. Eso. Siempre, claro, siempre, siempre, la formación es demasiado importante. Porque la formación además alimenta la sabiduría y le baja 10.000 a la soberbia. sí. Y nunca está de más. El saber nunca está de más. O sea, te hace más Nunca. independiente, te hace más seguro, más Claro que sí. independiente, ¿no? Bueno, un besote, Ciertamente. te lo agradezco. A ti.